Eso. Todo el rato parpadea, ¿no? Sí, Sí, A ver. papá el internet, pues, profe. Voy a apagarlo. bueno. Sí, A ver. Sigue parpadeando. Porque me parece ahí como Sí. parpadeo. Está presentando todo. sí, sí. A ver y si empiezo a presentar aquí. Veamos si hay suerte aquí. Presentar ahora una ventana. Eso. Ahí no parpadea, creo. Ahora no. Ahora Ahora no, no. ya. Ahora, excelente, buena. Buenísima, buenísima. A ver, voy a poner este celular con mi super, con la super cámara. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Cómo está la lluvia? ¿Cómo fue que se despertaron? No sé, con la lluvia como que uno se inspira durmiendo, así que agradezco que se hayan despertado. ¿Eh? Se despierta a las Estaba 9. fuerte el viento. Oh, sí. Pero sabes que la lluvia es como que tú te das media vuelta así en la cama y la escucháis como, oh, seguir durmiendo. Bueno, Hubieran, eso me pasa a mí momen- al menos. hubieran momentos donde el viento estaba fuerte, pero De más que sí. Sí, sí, se escuchaban se escuchaban las latitas. hace esta cosa que debe ser. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, excelente. Ya, ya. Ya, ahora sí, chiquillos. Inicio la clasiña. Uy, ahí sí, que necesito. Voy a ponerlo a usted atrás. Ahí. Y antes que me diga, ah, ya empecé a grabar. Estoy bien. Ya, chiquillos, ahora sí. Hoy vamos a ver, vamos a seguir avanzando en el contenido. Estábamos viendo nosotros funciones en general. Em, está dando epilepsia. Eh, Eso, sí que vamos a seguir avanzando en funciones. Espero que recuerden algo de funciones. Vamos a recordar así solamente con palabras. Lo que habíamos visto era función lineal y afín, función cuadrática, función exponencial, función raíz cuadrada. Esas son las que habíamos visto hasta ahora. Nos faltan más funciones, pero no vamos a seguir avanzando más en funciones, sino que vamos a ver, digamos, como una propiedad, algo que se puede hacer con las funciones. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de lo siguiente, llamada función inversa y función compuesta. ¿Ya? Función inversa y compuesta. Son las dos cosas que vamos a ver hoy día, bastante corto, así que yo creo que esto va a durar alrededor de una media hora, 40 minutos tal vez, como máximo. ¿Ya? Bien, vaya entonces. Primero tenemos función inversa, se llama función inversa o recíproca de f de x a otra función que es f elevado a menos 1 x. ¿Que cumple qué? Entonces, si tenemos un f de x, h de x, lo que sea, va a cambiar después su otra función, a función inversa, cuando le agregan un menos 1 a la f a la menos 1, función inversa. ¿Ya? Entonces dice, si f de a es igual a b, entonces f de la función inversa es igual a de b es igual a. ¿Qué quiere decir? Yo les voy a dar un ejemplo sencillo, pero para eso tengo que proyectar el otro lado. La otra. Dejar de, dejar de presentar. Presentar ahora una ventana y voy al Drawcam. Entonces tenemos en el Drawcam. ¿Qué quiere decir eso? Decía así. F de A es igual a B. Por lo tanto, a ponerle una flechita. F de B es igual a F a la menos 1.
¿Ya? Eso es lo que dice la función. Una función inversa es esa una función y su función inversa sería esa. ¿Qué quiere decir? Vamos allá, entonces, mira. Si yo digo f de x, digo la siguiente f de x más uno, así de sencillo, ¿no? X más uno. Esa es una función, ¿cierto? Lineal. Entonces yo digo, si quiero saber un f de a, vamos a inventarle un número. ¿Ah? Pongamos que vamos a ver el f de uno. El f de uno nosotros ya sabíamos, deberíamos recordar que es simplemente reemplazar ese uno en el x. Entonces sería uno más uno, 2. ¿Qué quiere decir? Que entonces el f de uno es 2. Entonces, f de uno es igual a 2. Entonces yo tengo que encontrar un f inverso tal de que si yo reemplazo el b, que para mí el b ahora es 2, tengo que llegar como respuesta a 1. ¿Cómo se hace eso? Esta función debe cambiar. Entonces, de nuevo, si yo tengo una función así, como una función lineal, que yo si reemplazo un número 1, llego al 2, tengo que encontrar otra función que cuando yo reemplace el 2, o sea, yo haga esto, f de 2, el resultado sea 1, sea contrario. O sea, si de 1 llegaba al 2, ahora quiero que partir en el 2 y llegar al 1. Eso es su función inversa. Vamos a explicar cómo sacarla, pero vamos a seguir primero con la otra presentación. Entonces, eh, presentar, ¿cierto? Aquí. Ahí se supone que debería estar presentando el PPT. Sí. Entonces, dice así. Para determinar la función inversa de una función biyectiva, bueno, todavía hay que saber qué es lo que es inyectiva y sobreyectiva, pero no lo vamos a ver. Se supone que deberían haberlo visto, tal vez. Se debe expresar la variable independiente, o sea, la x, en función de la variable dependiente. Dice independiente no, debería ser dependiente, y, para luego intercambiar las variables. Por ejemplo, entonces, aquí tenemos los primeros ejemplos. Si f de x es igual a x más 4, entonces f de menos 1 es igual a x menos 4. Profe, ¿qué hizo y cómo lo hizo? Vamos a la explicación. Voy a borrar aquí. Recuerda entonces que si yo, veámoslo primero al ojo. ¿Qué pasa si en la primera parte, vamos a ponerle aquí pluma, aquí yo digo, quiero saber cuánto vale f de 1. Va a ser entonces 1 más 4. Por lo tanto, f de 1 es 5. Entonces, si yo escribo aquí f de 5, debería llegar a ese 1. Es igual, entonces, mira, 5 menos 4, y esto es igual a 1. Entonces, este número, este de acá, es la función inversa de esta función. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un valor aquí, a, llego a 1b. Y si yo reemplazo la función inversa el b, llego al a. O sea, lo contrario. Ya, Claudio, dale nomás. Chau, chau. Entonces, tenemos eso. ¿Cómo descubrimos esa función? Esa es la gran pregunta. O sea, vamos a borrar aquí. Borramos y lo explicamos en el otro lado. En la otra. Entonces, dejamos de compartir eso y presentamos la otra ventana. Aquí el Droidcam. Entonces, teníamos la función esta. F de x es igual a x más 4. Esa función teníamos. ¿Cómo se hace para poder encontrar la función inversa? Mira, lo primero, hay que recordar de que f de x es lo mismo que simplemente escribir y. ¿Ok?
Luego tengo entonces que y es igual a x más 4. ¿Qué voy a hacer? Debo despejar el valor de x, ese. Tengo que dejarlo solo. Despejar el x o la variable independiente. Entonces empiezo a despejarlo. ¿Qué hago para que ese x quede solo? ¿A quién debo mover? Al 4. Ese 4 que está sumando pasa al otro lado restando. Dejé al x solo, ese era mi objetivo, nada más. Terminé. ¿Qué voy a hacer ahora? Dentro de las instrucciones decía intercambiar las variables. Entonces, ahora mi nueva función va a ser la siguiente. Ahora ese x ya no va a ser x, sino que va a ser y. Ese y ya no va a ser y, sino que va a ser x. Cambio las variables. Antes era la independiente, ahora pasó a ser dependiente. Antes era la dependiente, ahora la independiente. Entonces, cambié el y por la x y la x la cambié por la y. Y ahora digo entonces, la y, recordar de qué es eso, f de x es igual a x menos 4. Pero normalmente una función no se escribe así, se escribe hacia el otro lado. Porque yo escribo entonces primero, f de x es igual a x menos 4. Y esa es la función inversa. ¿Qué hice entonces la función inversa? Del y, antes yo tenía esto, y es igual a x más 4. ¿Qué voy a hacer? Dejar sola esa x. Entonces empiezo a despejar el 4 que está sumando, pasa al otro lado restando, me queda y menos 4 es igual a x. Y ahora intercambio. Intercambio los y por el x y el x por el y. Así quedó. Resultado. De eso pasamos a eso. Recordar de que el y era lo mismo que f de x, entonces tengo una nueva función. Función de x, o sea, f de x es igual a x menos 4. Esa es su función inversa. Vamos a ver un segundo ejemplo, a ver si se puede ir aclarando un poco más. Dejar de compartir. Oh, esta cosa es muy lenta. Presentar ahora, una ventana y acá. Presentación, compartir. Seguimos entonces. Tenemos eso. Seguimos. Si f de x es igual a 2x menos 3, entonces el f de menos 1 es igual a x más 3 dividido 2. Vamos a hacer lo mismo. Comprobemos. Veamos si esto es cierto o no. Entonces digo f de... Siempre yo reemplazo con el 1 porque le había dicho alguna vez que era lo más sencillo, ¿no? Sería 2 por 1 menos 3. Sería 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Entonces ahora hago aquí al revés. F de menos 1, voy a tener que reemplazar el resultado. Y se supone que ahora si yo reemplazo el menos 1 en este, me debería dar como resultado el 1. Entonces sería así. Reemplazo entonces. X vale ahora menos 1 más 3 dividido 2. Menos 1 más 3 sería 2 positivo dividido 2. Y 2 dividido 2 es 1. Por lo tanto, de aquí partí en el 1 y terminé en el menos 1, y aquí inicio en el menos 1 y termino en el 1. Es decir, cumple con que es su función inversa. Ahora, ¿cómo la encontramos? Es lo que vamos a hacer ahora. Pero para no estar cambiando todo el tiempo de diapositiva, voy a escribir los otros ejemplos de inmediato. O sea, les voy a mostrar. Vamos allá. Siguiente. Aquí tenemos la otra que es f de x es igual a x más 3 dividido 2. Y por último tenemos, o sea, raíz de x más 1. Ya, esos tres vamos a hacer. Entonces ahora voy a cambiar la presentación. Dejar de presentar. Acá. Ya. Voy a realizar entonces, voy a calcular la inversa de esos tres. ¿Ok? Este es un 2 por si acaso. Ya. Vamos a iniciar con el que está más arriba.
Entonces, ahí está la función y aquí vamos a ir escribiendo el f-1 de x. ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos va resultando? ¿Ok? Entonces, sería así. Tomamos el primero. F de x es igual a 2x menos 3. Procedimiento entonces, lo primero que hacemos es reemplazar este f de x por y. Entonces, y es igual a 2x menos 3. Hasta ahora no hemos hecho nada de fuera de lo común. ¿Cuál es mi objetivo? Despejar el x. X dejarlo solo. Entonces sería así. El x, ¿a quién debo quitar primero? A ese menos 3 y después al 2 que está más apegado a él. Entonces sería así. Ese menos 3 va a pasar sumando. Ahí. Luego, ese 2, ¿qué le está haciendo al x? ¿Recuerda, no? Multiplicando. Gracias, multiplicando. Entonces, si está multiplicando, ahora pasa a dividir. A dividir. Ahí. Estamos dejando cumplimos la misión, dejar solo el x. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Cambiar las letras. O sea, el i ya no es i, sino que es x más 3 dividido 2 es igual a y. Y recordar que la y es lo mismo que f de x. Entonces me queda aquí x partido en 3 dividido 2. Pero así no se escribe, pues. Normalmente se escribe así. F de x es igual a x más 3 dividido 2. Por lo tanto, la inversa de esa función es x más 3 dividido 2. Vamos a hacer la siguiente entonces. Borro ahí. El de la segunda ahora. Sería f de x más 3 dividido 2. Ya, y aquí viene lo complicado. Yo quiero primero dejar esa x sola, pero esa x le están sumando 3 y además está dentro un paréntesis elevado a 2. Entonces, el primero que debo sacar es el elevado a 2. ¿Quién recuerda cuál es la operación contraria de elevar a 2? Lo contrario de elevar a 2. La raíz Muy cuadrada. bien, la raíz cuadrada. Entonces, lo contrario, la operación contraria de elevar a 2 es, voy a hacerlo aquí y recordarlo, la raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a transformar primero, ¿cierto? Por costumbre. Y es igual a x más 3 elevado a 2. Ahora voy a quitar ese 2. Ese 2 entonces, vamos a quitarlo con raíz cuadrada. Entonces, vamos. Este me va a quedar raíz de y. Y como estoy quitando ese 2, obviamente esto me va a quedar x más 3 nomás. Profe, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No sé, no entendí. Voy a hacer el cámara lenta. Sabemos que el resultado es x más 3, pero vamos a hacer el cámara lenta. ¿Qué hice? Tenemos y, tenemos x más 3 elevado a 2. Y recordar que lo que hicimos fue sacar raíz cuadrada. Entonces, se supone que le estamos dando una raíz ahí y una raíz ahí. Se supone. Entonces, como elevar a 2 y raíz son contrarios, entonces digamos que la raíz se elimina con ese 2. Por esa razón, solo queda el x más 3 que está dentro. ¿Ya? Solo queda el x más 3. Esa era la explicación de por qué quedó x más 3. Ese está en raíz. Ahora, ese que está sumando pasa restando. Entonces me queda raíz de y menos 3 es igual a x. Ahora hacemos lo mismo que hemos hecho todo el rato. Cambiar las variables. Ahora el y se transforma en x. Menos 3 es igual a y. Ups, me salí del lugar de trabajo. Entonces, de nuevo, raíz de x es igual a, o sea, menos 3 es igual a y. Cambiamos nomás las letras, ¿ok? Para que ahora la variable independiente sea la dependiente. Entonces, eso es lo mismo que f de x. Raíz de x menos 3. Recuerde que esto ahora lo podemos dar vuelta y decir de que la función inversa de esa,
del x más 3 elevado a 2 es, la función inversa es raíz de x menos 3. Raíz cuadrada de x menos 3. Esa es la función inversa de s. ¿Ok? Recuerden que estamos aquí. Esa es su función inversa. Esa es su función inversa. Nos falta sacar entonces la función inversa de ese muchacho. Entonces, vamos allá de nuevo. Entonces vamos al tercero. Raíz de x más 1. La función inversa entonces tenemos. Cambiamos la variable f de x, lo ponemos como y nomás, porque es más sencillo. Recuerden que es lo mismo, f de x o y. Al final determina la variable dependiente nomás. Y luego iniciamos entonces. Ups, quiero dejar al x solo, pero me molesta. Primero hay un más 1. Y fuera de eso hay una raíz. Ya habíamos hablado que lo contrario de elevar a 2, que lo hicimos en ese, era la raíz. Por lo tanto, lo contrario a la raíz va a ser evidentemente elevar a 2. Elevar a 2 va a ser lo contrario de la raíz. Entonces, vamos a elevar a 2 acá, que sería y, lo voy a escribir en rojito, elevado a 2 es igual a raíz de x más 1, todo eso elevado a 2. Ya dijimos que esto era lo contrario, por lo tanto la raíz se va a ir con el 2. Por lo tanto me va a quedar simplemente x más 1. Solo me va a quedar x más 1. ¿Por qué? Porque elevar a 2 es contrario a la raíz cuadrada. Entonces, quiero despejar el x, recuerde. Ahora s más 1 pasa al otro lado restando. Y me quedo así la función. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que en la anterior. Cambiamos la variable, me va a quedar x cuadrado menos 1 es igual a y. Invertimos, ¿cierto? Ahora el x es y y el y es x. Por lo tanto, y sabemos que es f de x. Esto recordemos que lo podemos invertir, o sea, dar vuelta porque es una igualdad. Es lo mismo decir 2 es igual a que a es igual a 2. ¿Ok? Entonces, acabamos de descubrir que la función inversa de la función inversa de s, es x cuadrado menos 1. Obviamente, podemos comprobarlo reemplazando un número. Si yo reemplazo un 1, por ejemplo, y me resulta 8, después yo acá reemplazo 8 y me debe resultar 1. Lo voy a hacer bien breve, bien cortita nomás. ¿Ya? Mira. Supongamos aquí 1. En el primero sería f de 1 es igual a 2 por 1 menos 3. ¿Cierto? 2 por 1, 2 sería, resulta menos 1. Creo que ya lo comprobé ya, pero no importa. Y en el otro, en su paralelo, yo digo f de menos 1. Si yo le reemplazo el menos 1, voy a tener que llegar al 1. Por lo tanto, sería menos 1 más 3 dividido 2. Menos 1 más 3, 2. 2 dividido 2, 1. Entonces, del 1 llego al menos 1, del menos 1 llega al 1. O sea, lo contrario. Es su función inversa. En el segundo, yo digo f de 1 de nuevo. Me da con el 1, pero lo prefiero. 1 más 3 elevado a 2. Estoy usando la segunda. Sería 1 más 3 son 4. 4 elevado a 2 son 16. Entonces, en su inversa, yo voy a reemplazar el 16. O sea, su inversa reemplazó el 16. Yo sé que si yo reemplazo el 16, voy a tener que llegar al 1. Lo contrario. Entonces sería raíz de 16 menos 3. Recuerde, estamos usando esa fórmula. La raíz de 16 es 4, 4 menos 3, y eso resulta 1. Entonces, hasta ahora vamos, pero correctísimo con la función inversa.
vamos a comprobar el tercero y último. Profe, ¿es necesario siempre comprobar? No, si uno sabe que hizo bien la operación allá, no hay nada que comprobar. En el tercero ahora, voy a reemplazar de nuevo el uno. Usted puede reemplazar el que usted quiera. No, voy a reemplazar uno exacto. Voy a reemplazar el 8. Profe, ¿por qué el 8? Porque yo sé que aquí 8 más 1 me va a dar 9 y eso tiene raíz exacta. Entonces la raíz de 9 es 3. Entonces ya sé que si yo reemplazo aquí en esta, reemplazo el 8, me va a dar de resultado 3. Esa es su función. Entonces cuando yo compruebe ahora en el f de a menos 1, voy a reemplazar el 3 y se supone que yo debería llegar al 8, porque recuerde que es su función inversa. Entonces sería 3 elevado a 2 menos 1. 3 elevado a 2 tenemos que es 9. Sí. Sí, 3 elevado a 2 es 9, menos 1, eso es 8. Por lo tanto, si partimos en 3, llegamos en 8. Y en la función original partimos en 8 y llegamos a 3. Por lo tanto, esas son sus funciones inversas y esa es la manera que se calcula. ¿Ya? Siempre despejando el x. Hay casos muy especiales como lo voy a mostrar ahora. ¿Ya? Voy a borrar todo esto y les voy a mostrar ahora de nuevo el PPT. Entonces, eh, dejamos de transmitir. Presentamos ahora y una ventana. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, compartimos esta. Esta es la función inversa, digamos, más complicada que se pueden pillar. ¿Ok? O sea, por lo menos en clase. Ya. Aquí. Esta es la quinta función. Esa. Cuando tenemos una fracción. Una función, bueno, en este caso es una función compuesta, pero ya vamos a hablar de la función compuesta. Y hay que sacarle la inversa, o sea, hay que llegar a eso. ¿Ok? Entonces, voy a anotar el ejercicio. Sería, tenemos f de x es igual a 2x dividido x más 1. Entonces, tenemos que sacar su función inversa. Vamos a proyectar el otro ahora. Déjate presentar y cambiamos al lugar. Una ventana, Drawing otra vez. Ahí está presentando en 3, 2, 1. Creo que está presentando, ¿no? ¿Está presentando el Drawing o no? No sé qué estoy presentando ahora. Sí, 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 sí. Ah, ya. Estoy presentando el Drawing. Ya. Entonces dice, f de x es igual a 2x dividido x más 1. Lo mismo que antes. Y es igual a 2x dividido x más 1. ¿Cuál es el problema aquí? Tengo x tanto arriba como abajo. O sea, en el numerador y en el denominador. ¿Qué voy a hacer entonces? Como el de abajo está dividiendo, voy a pasarlo al otro lado multiplicando. O sea, me va a quedar y por x más 1 es igual a 2x. Entonces, ese que estaba dividiendo, todo eso que está dividiendo, pasó multiplicando. ¿Cómo resuelvo esto? Multiplicando. Término a término. Entonces, S por S y S por S. Entonces sería y por X, XY. Y por 1, Y. Es igual a 2X. Como tenemos X aquí y X acá, entonces vamos a dejar las X en un solo lado. Vamos a dejarlo en el lado izquierdo. Entonces tenemos X y ese que está positivo pasa negativo, menos 2X más Y es igual a 0. O sea, pasamos ese para allá, pero el Y no me interesa que esté en este lado,
porque quiero dejarlo solo. Entonces, voy a seguir acá. Entonces tengo x y menos 2x es igual a menos y. Menos y. Ahí. Ese que estaba positivo, lo pasé para allá a negativo. Entonces tenemos S y S. ¿Qué quiero dejar solo yo recordar? Quiero dejar solo al X. Por lo tanto, tengo que dejar una única X. ¿Y cómo hago eso? Pero, profe, si esto no lo puedo sumar ni restar porque ese tiene Y y ese no. Sí, pero hay algo que se llama factorización y específicamente factor común. Es decir, entre S y S, los dos, ¿qué es lo que tienen en común? La X. Entonces yo voy a factorizar por X. Espero que estén recordando el factor común. X por cuánto me da XY por Y. X por cuánto me da menos 2X por menos 2. Ahí está. Entonces X por Y y por menos 2 me va a dar lo de arriba. Esto se llama factor común. Entonces ahora puedo dejar solo el X. ¿Qué le está haciendo ese Y menos 2 al X? Lo está multiplicando. Por lo tanto va a pasar al otro lado como división. ¿Qué corresponde ahora? Cambiamos las variables. Ahora este pasa a ser Y, este pasa a ser X. Y ahí está. Y es igual a menos X dividido X menos 2. Es decir, f de X es igual a menos X partido X menos 2. Bueno, no es un f cualquiera, sino que es la función inversa. La función inversa de eso que está ahí es menos X partido en X menos 2. Preguntas, dudas, consultas. Preguntas, dudas, consultas. No hay ninguna, profe. No, no, Mi gracias. parte, por mi parte. Ya, ya, ya. Seguimos entonces. Y con este ya terminamos. Vamos a la ventana entonces, compartimos la función. Acá, compartir. Eso era la función inversa. No es nada más que despejar la x de una función y eso obviamente se transforma en la función inversa. Entonces, ¿para qué? Para encontrar el contrario a la operación. Entonces, vamos a la función compuesta. Una función compuesta, o sea, la función compuesta de las funciones f de x, y g de x está definida por así. Así es como se escribe una función compuesta. Con un símbolo ahí de ese símbolo, que es como una O. Y bueno, se lee f o g. F o g es dx, significa la función compuesta con f y con g. O también se puede escribir de esa manera. F de g de x. Entonces, primera propiedad, dice es asociativa. Ya después lo vamos a ver eso. Y la segunda no es conmutativa. Ah, ¿por qué no salió? Ya no es conmutativa. Eso quiere decir de que decir esto, f o g, no es lo mismo que, no es igual a decir g o f. ¿Ok? Es que como dicen, esa canción, ¿cierto? Ese chiste, no es lo mismo, pero es igual. O sea, se parecen, pero el resultado es distinto. ¿Ya? Entonces, decir, la función f o g, o sea, esa función compuesta no es lo mismo que función compuesta g o f. Vamos a explicar por qué. Entonces, si se tiene las siguientes funciones, f de x es igual a 2x más 1 y g de x es igual a x elevado a 2 menos 3. Otro más, h raíz de x más 2 y k de x es igual a 2 elevado a x. Yo estoy dando muchas funciones para que empecemos así, po. F de g, f de h, f o k, g o h, g o k, etcétera, ¿ok? Para ir haciendo muchas funciones compuestas. Vamos a explicar qué es lo que es la función compuesta. Vamos allá, vamos allá. Solamente lo estoy poniendo. Ahí apareció. Por fin, estaba mal, había puesto mal la animación yo. Entonces, vamos a borrar.
Borramos entonces y sacamos la pluma otra vez. Entonces, avanzamos. Vamos a encontrar f o g, que el f o g yo ya lo calculé y el resultado es 2x cuadrado menos 5. Voy a explicar cómo se hace. Y después g o f de x, que es igual a 4x cuadrado más 4x menos 2. De hecho, mire, si se da cuenta, yo quise hacer el mismo, pero al revés, para mostrar que son resultados distintos. Voy a explicar ahora, 3, 2, 1, cómo se hace Profe, este tipo de ejercicio. Dígame. eh, sorry, ¿puede explicar la de asociativa y conmutativa? Es que se me fue el internet y no había visto esa parte. En No, resumen. la parte asociativa y conmutativa lo voy a explicar ahora. O sea, he dicho, Ah, solamente ya, los ya, nombré y ahora cuando les enseñe, les voy a enseñar a calcularlo, van a entender por qué es así. ¿Ok? ya. Vamos allá entonces. Voy a anotar yo las funciones, ¿ah? Por si acaso. F de x es igual a 2x más 1, 2x más 1 y g de x es igual a x cuadrado menos 3. Estoy anotando solamente dos funciones porque vamos a usar solo dos funciones. Entonces, por ahora, obviamente después vamos a utilizar las otras. Dejar de presentar y vamos al otro lado. Eh, antes de, antes de eso, voy a presentar algo así. Y quiero que vean y a lo mejor van a entenderlo un poquito más. Plan matemático, la función. Este, este mismo. La guía que yo les voy a mostrar primero porque en la guía creo que no sé, me salió bonito. Veamos, aquí está. Sí, sí se ve bonito en la guía. Voy a presentar la guía. Presentar ahora una ventana. ¿Dónde está la guía? Aquí está. ¿Ven la guía o no? Ah, pero que no los puedo ver si que me dicen sí o no. Ahora sí. Ah, ya, ya, ahí sí, los puedo escuchar, Sí, sí. sí. Ya, ya, ya. Entonces, miren la guía. Voy a presentar por esta vez la guía porque encuentro bastante bonita. Y después lo voy a hacer en todo caso a la vez. Mira, tenemos ahí, si tienen la función esa, f de x es esa, y g de x es esa. Cuando a mí me dicen f o g, significa que el segundo que me nombren, g, va a ir dentro de f. ¿Ok? El segundo que me nombren va dentro de el primero que me nombren. Entonces, ahí está f. Escribí f. Y g es ese. O sea, voy a tomar el g, que aquí está aquí, y lo voy a ubicar dentro del f. ¿Pero dónde? En las x. Entonces, esas x van a desaparecer y esas x se van a transformar en g de x. Entonces, mira, ese 4x más 5 pasó a estar ahí. Entonces sería 4x más 5 elevado a 2. Aquí está. 4x más 5 elevado a 2. Ahora el 4x más 5 va a reemplazar a esta x. Por lo tanto sería 2 por 4x más 5 menos 8. Y lo único que debo hacer después es multiplicar, multiplicar, sumar, restar lo que debo hacer y poder encontrar el valor del f o g. Entonces lo que hace simplemente es, así como nosotros le damos un valor, digamos, pero ahora ya no es un valor, sino que va a ser otra función. Por eso se llama función compuesta. Compongo una con la otra. Pero ahora voy a mostrar el Droidcam. Veamos si que lo entienden mejor eh, a lápiz. De todas maneras, aquí se las voy a entregar para que puedan recordar el contenido. La ventana entonces, Droidcam. Ahí va el Droidcam entonces. Tenemos f de x y g de x. Nuestra misión es encontrar f o g. ¿De quién? De x, po, porque el x es la variable independiente, por eso se le escribe f de x nomás, ¿ok? Entonces, yo tengo que funcionar f o g, una función compuesta. Recordar entonces de que el g va a ir dentro de f. Entonces, voy a anotar aquí el f, ese. 2x más 1. Pero, profe, ¿no tenía que ir el g dentro de eso? Ah, verdad, tienes razón. Entonces voy a escribir 2, no x, g de x más 1. ¿Se dio cuenta lo que hice, no?
Sx ahora es g de x, porque el g de x, el g va adentro. Entonces esto me va a quedar así. 2 por, ¿cuánto vale g de x? Vale x cuadrado menos 3 más 1. Entonces, recordar, de nuevo, g va dentro de f. Por lo tanto, si el f es así, 2x más 1 ahora va a ser 2g más 1. Ahí está, 2g de x más 1. ¿Y cuánto vale g de x? G de x vale x cuadrado menos 3. Y aquí inicio a multiplicar nomás. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. 2 por menos 3, menos 6. Y después el más 1. Esto lo puedo sumar. Menos 6 más 1 es menos 5. Por lo tanto, ¿quién es 2x cuadrado menos 5? Es la función compuesta. F o g de x. Preguntas hasta ahí. Preguntas, preguntas. Ninguna, profe. Ninguna, ninguna. Ok. Entonces, voy a borrar aquí. Y voy a dejar escrito el número, ¿ah? Voy a escribir aquí. F o g. Lo acabamos de calcular. Y resultó 2x cuadrado menos 5. Así puedo borrar el de abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el que está al revés. G o F. Es decir, ahora el F va a ir dentro de G. Entonces, ¿quién es el más importante aquí, el principal? El G. Escribimos G. G es x cuadrado menos 3. Ah, pero el F va dentro del G. Entonces este X ya no es X, sino que es F de X. Entonces, F de X, ¿cuánto vale? 2x más 1. El F de X va a estar elevado a 2 menos 3. Voy a escribir en rojo para que se destaque. Entonces, empezamos a elevar a 2. Profe, ¿cómo se eleva a 2? Eso es un cuadrado de binomio, ¿ah? Pero si no se acuerda bien, tiene que hacer esto. 2x más 1 por 2x más 1. Y multiplicar así termina término. Lo vamos a recordar esto en clase PSU por si acaso, ¿eh? En algún momento cuando iniciemos álgebra. Tiene que multiplicarlo. Eso es el cuadrado de binomio. Eso es el cuadrado de binomio. Pero esto tiene una fórmula de memoria. Esa es la forma, si usted no se acuerda, la fórmula de memoria, o sea, el resultado de memoria. ¿Cómo es el resultado? El cuadrado de binomio dice así. El primer término al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado es 4x, más 2 por 1 por 2, por el doble el primero por el segundo. Esto me resulta 4x, más el segundo al cuadrado, 1. O sea, este resultado, estos tres números que están aquí, es el resultado de eso o el resultado de haber multiplicado todo eso. ¿Ya? Esta es la versión corta. ¿Por qué? Porque es un producto notable. ¿Ok? 4x cuadrado más 4x y ahora 1 menos 3 menos 2. ¿Qué acabamos de descubrir? G o F de X. Para poder hacer la comparación lo voy a escribir aquí arriba el resultado. Entonces tenemos que esto es 4x cuadrado más 4x menos 2. Entonces, este es F o G y nos resultó eso. Y esto es al revés, G o F. Y nos resultó eso. Eso no es igual a eso. Por lo tanto, yo digo el F o G, o sea, el primero que calculamos, no es igual, no es igual a G o F. ¿Qué significa eso? Que si yo
doy vuelta a esto, los resultados no son el mismo. A eso se le llama que no es conmutativa. Les voy a recordar qué cosa sí es conmutativa. Esto sí es conmutativo. Por ejemplo, 2 más 3. 2 más 3 es 5. Y es conmutativo porque si yo lo doy vuelta, o sea, 3 más 2, también me sigue dando 5. Eso significa conmutativo. Yo los cambio de lugar y significa que sigue dando el mismo resultado. Pero en este caso, la función compuesta, si yo los cambio de lugar, el resultado es distinto. Eso significa que no es conmutativo. ¿Ok? ¿Dudas? Aproveché de explicar cómo se encuentra la función compuesta y también aproveché de explicar qué no es conmutativa. La asociativa la dejamos para más adelante, ¿ok? Eh, un ejercicio más y doy por finalizado. ¿Ya? Entonces, aquí esta cosa. Dejar de presentar y nos vamos a la otra presentación. ¿Qué es eso? Bien. Por último, entonces, supongo que están viendo, sí, están viendo el... Ahí está. Entonces, teníamos acá. Yo acabo de encontrar esos dos resultados. S y S. F o G y G o F. Y nos dimos cuenta que esto es verdad. No se cumple. Si están al revés, no es lo mismo. Y por último, entonces, tenemos aquí encontrar H o K, encontrar H o G, y este que es el más difícil que lo voy a dejar, lo voy a explicar en la otra clase iniciando, ¿ya? Que significa que tienes que hacer eso primero y después de ese resultado encuentras ese. Voy a explicar ese ahora. Y ese es el último que voy a ver. H o K. Pero primero vamos a notar cuánto vale H de X. H de X es raíz de X más 2. Y K de X es igual a 2 elevado a X. Este es bastante sencillo, ¿eh? Y hay que encontrar H o K de X. Dejo de presentar y presento el Droidcam. Entonces, ahí tenemos H de X y K de X. Y nosotros necesitamos H o K. O sea, la función compuesta de eso. ¿Qué significa? Recordemos de nuevo que el K va a ir dentro del H. Entonces voy a escribir el H. ¿Cuánto es H? Raíz de X más 2. Pero acabo de decir de que el K va a ir dentro del H. O sea, este ya no va a ser H, sino que va a ser K de X. ¿Cuánto vale K de X? K de X es 2X cuadrado. Por lo tanto, esto es 2X cuadrado, perdón, 2 elevado a X más 2. Aquí no se puede hacer nada más, por lo tanto, este es el resultado. El H o K de X es raíz de 2X más 2. Y ese es el resultado de la función compuesta H o K. ¿Dudas para resolverla antes de cerrar? No, profe. No. Entonces, Ah. dejo de presentar, dejo de grabar